Hola, me llamo Pilar. Mi vida ha sido un poco para los libros, y con eso quiero decir que es como arrancar una tirita. Rápida, algo dolorosa y sobre todo olvidable. Si tienes un minuto o dos, coge una silla. Tengo una saga que te hará dar gracias por tus parientes locos. Empecemos con mi supuesta familia. Imagínate una casita pintoresca con una valla blanca, barbacoas en el jardín y un perro llamado Chico al que le faltan algunos mechones de pelo. Ahí es donde termina el cuadro de Norman Rockwell. Dentro de ese hogar perfecto estaba mi hermana mayor Zoe, básicamente la abeja reina. Luego estaba yo. Supongo que era como la abeja obrera, zumbando por ahí, haciendo mis cosas, sin que apenas se me notara. Pero tengo que reconocer que Zoe sabía cómo jugar. Rubia, con una sonrisa capaz de iluminar un bar de mala muerte y una facilidad de palabra que hacía que nuestros padres se derritieran como un polo en julio. Cuando era pequeña, se lo llevaba todo. Una bicicleta nueva y reluciente. El último trozo de pizza de Zoe. También el jersey peludo que yo tenía pendiente para Navidad. Lo has adivinado, de Zoe. Y cuando se encendió el encanto, se acabó el juego. Mamá, papá, ¿puedo por favor, conseguir ese vestido para el baile? Ella movía los ojos, y ellos caían siempre. Yo, sin embargo, me quedaba con las sobras y las prendas usadas. Pero no me malinterpreten, no era exactamente Oliver Twist ni nada parecido. Tenía ropa y un techo. Pero digamos que la vida no me daba cucharas de plata. En cuanto a mis padres, papá tenía un trabajo en el que llegaba a casa con grasa en las uñas y una sonrisa cansada. Mamá era una maga con la espátula y sabía olfatear las tonterías, a menos que vinieran de Zoe. Cuando Zoe entró en aquella universidad de pantalones elegantes con grandes jardines y paredes cubiertas de hiedra, fue como si la Navidad llegara pronto y se quedara hasta tarde. Mamá y papá organizaron una fiesta que podría despertar a los muertos. Pero cuando yo estaba preparada para empezar a pensar en mi propio futuro, el desfile ya había pasado. De repente, todo era: el dinero escasea, Pilar, y la vida real consiste en hacer sacrificios, ¿sabes? Recuerdo que dieron la noticia, sentados a la mesa de la cocina que tenía una pata tambaleante. Papá se rascaba la nuca, señal inequívoca de que no le entusiasmaba la conversación. Pilar, hemos estado haciendo números y la cosa no pinta bien, dijo. Tienes que ser realista, Pilar, dijo mamá, removiendo su café aunque no lo necesitaba. La universidad no es barata. Quizás sea hora de que pienses en buscarte un trabajo. Ya sabes, ayudar un poco. Por la forma en que daban vueltas al asunto, cualquiera diría que me estaban diciendo que Chico había huido para unirse al circo en lugar de decirme directamente que mis sueños eran demasiado caros. Así que allí estaba yo, sin haber cumplido aún los 18, abofeteado por la realidad de que la escuela era un imposible. No iba a dejar que mis sueños murieran, ¿sabes? Mi plan era tan sencillo como podía ser: trabajar hasta la extenuación, ahorrar hasta el último céntimo y llegar a ese tribunal con la etiqueta SQ al final de mi nombre. Los trabajos que tuve no eran glamurosos ni mucho menos. De día, servía café y esquivaba las migas de los pasteles. De noche, estaba hasta los codos de espuma lavando platos en una cafetería que había vivido tiempos mejores. Tienes que ser la persona más trabajadora que conozco, Pilar, dijo Olivia una noche en nuestra pequeña y sucia cocina. Era una diseñadora gráfica independiente con una risa capaz de iluminar toda la manzana. Sí, estoy de acuerdo, dijo Carla, que estaba encordando su bajo, preparándose para una actuación con su grupo. Si hay alguien que puede sacar esto adelante, eres tú. Sus palabras fueron como una palmadita en la espalda, una ovación desde la banda que mantuvo mis pies en movimiento. Todo iba por buen camino, quizá con un poco de retraso, pero ¿qué es la vida sin algunos retrasos? Entonces, sin más, todo se vino abajo. Una mañana me desperté con lo que pensé que era una gripe mortal. Resulta que era mucho más grave. Resumiendo, aterricé en el hospital con un montón de facturas médicas que parecían la enciclopedia británica. Señorita Pilar, su seguro cubría parte de ello. Pero la señora del departamento de facturación tenía una voz que sonaba como si siempre estuviera a punto de dar malas noticias. Y así fue. A lo grande. Todavía debe bastante, dijo,
empujando una factura sobre el escritorio que hizo que se me hundiera el corazón en las zapatillas. Ahí estaba mi fondo para la universidad, engullido por cifras y decimales que apenas podía comprender. Intenté defender mi caso, conseguir un plan de pagos o algo así. «Mira, no tengo nada», le dije, con todas mis ganas de meterme en un agujero y rendirme. «No es nada personal, es el sistema», me contestó. Pero yo lo sentí como algo personal. De vuelta a nuestro apartamento, el ambiente estaba tan viciado como la pizza que habíamos dejado fuera durante la noche. «Ahí van los libros de texto», murmuré, hojeando las páginas de definiciones jurídicas que aún no había memorizado. Nos quedamos allí sentados, con 3 sueños aplazados, envueltos en la brutal honestidad de nuestro reducido espacio vital. «¿Y ahora qué?», preguntó Carla tras un silencio que se hizo demasiado largo. Yo no tenía respuesta, solo un montón de signos de interrogación bailando en mi cabeza. Volví a la casilla de salida, pero de alguna manera sentía que estaba aún más atrasada que cuando empecé. «Empecemos de nuevo», dije finalmente. «¿Qué otra cosa puedo hacer? No estoy hecho para rendirme». Sonaba bien, pero hasta yo oía el temblor en mi voz. Ambas asintieron, pero no había forma de ocultar las líneas de preocupación grabadas profundamente en el momento. «Sí, lo entiendo. Nuestra casa está demasiado llena», susurré al teléfono, las palabras amargas al salir de mi boca. Mamá no vio cómo me tragaba el nudo de la garganta ni cómo me temblaba la mano. «Eres fuerte, Pilar. Ya te las apañarás». Eso fue lo que dijo papá antes de devolverle el teléfono a mamá. El banco de la parada del autobús me golpeaba la espalda cuando me senté allí, pensando en mi próximo movimiento, mientras la gente que tenía que ir a otros sitios pasaba corriendo a mi lado. Zoe, con su nuevo bebé y su vida de postal, ni siquiera se acercó al teléfono. Probablemente no quería contagiarse de mi mala suerte a través del auricular. «¿Familia? ¿Verdad?». El tipo que esperaba a mi lado resopló, captando el final de mi llamada. Llevaba una chaqueta que había visto inviernos mejores y una sombra de las 5 sentada a las 8. «Sí, familia», repetí, sin ganas de charlar, pero me consolaba hablar con un desconocido. «Oye, no dejes que te gane. Parece que tienes que luchar contra ti», dijo, arrugando la bolsa de papel que tenía en la mano. Logré esbozar una media sonrisa. «¿Tienes algún consejo para dormir en uno de estos asientos?», bromeé, pero el humor no llegó a mis ojos. Me miró, entrecerrando los ojos como si estuviera evaluando el banco. «Los autobuses pasan toda la noche, van de punta a punta, son más seguros que un banco», dijo mientras mi teléfono emitía un aviso de batería baja. «Genial, añádelo a la lista de éxitos de hoy». El autobús silbó al detenerse frente a nosotros. Sus puertas se abrieron, invitándonos a ir a donde quiera que nos llevara. El tipo subió al autobús y encontró asiento entre las caras cansadas de los viajeros nocturnos. Yo me quedé atrás, con el billete apretado en el puño, aún no dispuesta a comprometerme a dar vueltas en círculos. Saqué la maleta y empecé a andar, con las ruedas tocando un ritmo solitario en la acera. Las luces de la calle parpadeaban en lo alto y, bajo su luz tartamuda, hice una promesa silenciosa. Así no es como acaba mi historia. Aferrándome a ese pensamiento, caminé por la noche. Cada paso era un desafío y cada respiración una promesa de que saldría de este agujero. «Ven aquí, chico». La voz de tía Viviana llegó por el otro lado como si me sacara de arenas movedizas. Nunca pensé que me alegraría tanto de oír su tono áspero. Cuando llegué a su casa, no perdió tiempo en cumplidos ni en charlas inútiles. «Tienes un aspecto horrible», me dijo al hacerme pasar, con la mano en la espalda. Pasé los primeros días en su habitación de invitados, intentando recomponerme. No me presionó para que le diera más detalles. No era de las que se arriman al corazón. Pero me di cuenta de que estaba esperando a que empezara a hablar. Por fin, sentadas a la mesa de su desordenada cocina, flanqueadas por plantas que parecían tan duras como ella, tía Viviana dejó su taza y me miró con aquellos ojos penetrantes. «¿Qué quieres, Pilar? ¿Realmente quieres?». Me puse nerviosa, como si estuviera en uno de esos programas de cambio de imagen y esta fuera la gran revelación. Pero estaba demasiado cansada para andarme con rodeos. «Quiero ser abogada, tía Viviana».
Mi voz tenía un toque de desesperación que ya no podía ocultar. Ella asintió, como si ya lo supiera. Si es así, empezó a decir, golpeando la mesa con los dedos, y el tintineo se mezcló con el tic-tac del reloj de pared. Te pagaré los estudios. Mi corazón se sobresaltó como si hubiera recibido un puñetazo de esperanza. ¿Hablas en serio? Como un infarto. Pero ella levantó el dedo, cortando el aire con su condición. Mantén tus notas altas, nada de holgazanear. Sus palabras eran severas, pero había una chispa en sus ojos que me decía que realmente creía en mí. No pude evitar que se me escapara una sonrisa. ¿Con todo el océano? ¿En serio? No escatimé y ahorré solo para gastarme el dinero en bingo y whisky. Me levanté y la abracé fuerte, las palabras gracias aplastándose entre nosotros. Ahora, nada de sensiblerías, refunfuñó, pero me palmeó la espalda antes de echarme. Y vas a trabajar para mí a tiempo parcial. Necesito más ayuda de la que me gustaría admitir. ¿Qué tipo de trabajo? Estaba ansiosa, dispuesta a hacer cualquier cosa. El que haga falta, respondió vagamente, con un gesto desdeñoso de la mano. Empezaremos con esa jungla que llamas peinado y mañana pasaremos al trabajo del jardín. Me reí. Era un sonido sincero y genuino que hacía tiempo que no oía de mí misma. Trato hecho. No creas que solo estoy siendo amable, advirtió tía Viviana. Si te caes, te pones perezosa, se acabó el trato. Sacudí la cabeza y volví a ponerme seria. No sucederá. Me miró durante un largo rato y luego sonrió. Bien. Ahora ayúdame con estas malditas plantas. Tienen mejor vida social que yo. Pasé el resto del día cubierto de tierra, podando y regando, pero la tierra nunca se sintió tan bien en mis manos. Tía Viviana me hacía trabajar por cada penique que me ofrecía, pero eso estaba bien. Los días de universidad no fueron un paseo por el parque. Tía Viviana me enganchó a lo grande, pero el equilibrio entre los libros y las facturas era como hacer malabarismos con cuchillos. Si se te caía uno, podía cortarte profundamente. Abría los ojos por las mañanas después de estudiar procedimiento civil. Con el despertador zumbando como una abeja en un tarro, los libros se esparcían por el escritorio como un buffet en el que no quería hincar el diente. Cuando mi estómago gruñía, recordándome que era un ser humano que necesitaba combustible, corría al restaurante más cercano del campus. Leia, que atendía el mostrador, me preguntaba con una mirada cómplice cuando me acercaba. Que sea una noche doble, larga, le decía. Me pasaba el café y el bocadillo. Te vas a quemar si sigues así, me advertía. No puedes quemarte cuando estás ardiendo, bromeaba yo, aunque me sentía más como una brasa que como una hoguera. Las noches se convertían en un amasijo de fichas y nervios a flor de piel. Cada vez que sonaba mi teléfono, era un recordatorio de una factura impagada o un mensaje de la tía Viviana preguntándome cómo me había ido el día. Siempre le decía que había ido mejor de lo que realmente había ido. Pero las cosas cambiaron de la noche a la mañana. La tía Viviana se puso muy enferma, de las que quitan la vida. Apreté su mano más veces de las que pude contar en aquella habitación de hospital demasiado silenciosa. No podía decir mucho. ¿Qué dices cuando la persona que es tu roca se está desmoronando? Entonces, ¿quién me va a gritar por comer galletas en la cama cuando tú no estés? Intenté bromear en una de esas visitas, luchando por mantener la ligereza. Más te vale que no, susurraba. Hay migas por todas partes. Nunca hablábamos del dinero. Era como un acuerdo silencioso, con el elefante en la habitación llevando un tutú que nadie quería comentar. Después de su fallecimiento, me senté en el despacho de aquel abogado estirado, más nervioso de lo que nunca había estado para ningún examen. Cuando el abogado, un hombre rígido con peinete y gafas que le resbalaban por la nariz, dijo: «Te ha dejado la casa, Pilar». Fue como si la tía Viviana siguiera velando por mí. ¿Ella qué? Parpadeé. Los engranajes de mi cabeza se detuvieron. La casa, jugueteó con unos papeles. Tiene una cantidad considerable para tus deudas estudiantiles. El resto, bueno, es cosa tuya. Viviana tenía claro que había que buscarse la vida. A pesar del nudo en la garganta, pregunté: ¿dijo algo más? Solo que creía en ti, dijo mientras se ajustaba las gafas. Y que te perseguiría si te rendías.
Me reí entre lágrimas. Así era la tía Viviana. Al salir de la oficina aquel día, me sentí más pesada y más ligera al mismo tiempo. Me dejó un legado, no solo en ladrillos y cemento, sino en la creencia de que podría terminar esta última vuelta sin ella. Estaba metido hasta el cuello en la preparación del siguiente gran examen cuando oí que llamaban a la puerta. 3 golpes secos, de esos que te dicen que no va a ser un amistoso, ¿qué tal? Empujando la puerta de entrada de la casa de tía Viviana, mi casa, allí estaban. Mamá, papá, Zoe y su marido, Diego. Como en una tétrica reunión. Zoe no perdió el tiempo, sus ojos estaban hambrientos, como si estuviera mirando escaparates. Pilar, míranos a todos juntos de nuevo en este enorme lugar, como una retorcida comedia de situación, ¿no? Exclamé, apoyándome en el marco de la puerta. Pilar, empezó papá en ese tono, el que decía, siéntate, cállate, ya lo hemos decidido. Hemos estado hablando, esta casa debería ser para Zoe. Tiene hijos y una familia. Levanté las cejas, la incredulidad jugando en mi cara. No me digas, el sarcasmo pesa como un ancla. Casa equivocada para esa charla. Entonces, los labios de mamá se apretaron, señal inequívoca de que se estaba preparando para un viaje de culpabilidad. Lo entenderás cuando tengas tu propia familia. Esto es solo práctico. Debí de perderme la parte en la que práctico significaba echarme de mi propia casa. Respondí, cruzándome de brazos. Zoe intervino, pestañeándome, y luego miró a Diego en busca de apoyo, que se limitó a encogerse de hombros como siempre hacía cuando ella buscaba a un hombre que le dijera que sí. Cariño, esta casa está desaprovechada contigo. Podríamos darle vida, risas y niños correteando. ¿Y qué? ¿Convertir el salón de tía Viviana en un pelele? Sentí la idea como ácido en la lengua. No hay necesidad de ser grosero, murmuró Diego, encontrando por fin las palabras. Claro, porque presentarse a reclamar mi casa es urbanidad máxima. Le espeté. Estás siendo egoísta, Pilar, gruñó papá, convencido de su propia rectitud. Mi risa fue amarga. ¿Egoísta después de años de tenerla en tus pensamientos durante las tarjetas de cumpleaños? ¡Qué buena memoria tienes! Se revolvieron, incómodos. Así no era como imaginaban que iría a su casa de oro. Pilar. Mamá suavizó su voz, la última voz del juego. Piensa en la familia. Igualé su tono. Ahora veo que soy la parte de la familia a la que de verdad le importaba algo. Se hizo un silencio sepulcral entre nosotras, de esos que pesan y parecen rellenos de algodón. Zoe lo rompió, como era de esperar. Puede ser tan... No lo hagáis, advertí, dejadlo todo. Mientras salían por la misma puerta por la que habían entrado, agobiados por su incredulidad y su derecho, papá se volvió hacia mí. Te arrepentirás de esto. Me erguí, mirándole fijamente a los ojos. De lo único que me arrepentiré es de no haber cambiado las cerraduras antes. La puerta se cerró tras ellos y el silencio volvió a ser mío. Este inoportuno retroceso estaba cerrado, con herencia o sin ella. Yo me quedaba con el legado de tía Viviana. No lo subastaba al mejor postor de mi estirpe. Estaba agotada, el tipo de cansancio que se te clava en los huesos. Llegar a la entrada de casa después de un turno doble en el bufete puede hacerle eso a una persona. Lo único que quería era una ducha caliente y mi cama. Al meter la llave en la cerradura, esta chocó contra el metal. ¿Pero qué? Murmuré, jugueteando con la llave. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Zoe estaba de pie, con la pequeña Marta en la cadera y una sonrisa arrogante en los labios. ¿Has cambiado las cerraduras? Pilar, sorpresa. Levanté las cejas. Claro que sí, esta es mi casa. Ya no, dijo, haciendo rebotar a Marta, que parecía felizmente ajena al drama adulto. La ira surgió, caliente y volátil. Mírame, le respondí, ya marcando. Su sonrisa vaciló. Es un farol. Con el despachador en la línea, la confianza de Zoe bajó otro peldaño. Sí, mi hermana ha entrado ilegalmente y ha cambiado las cerraduras de mi casa, expliqué en voz alta al teléfono. El camión de papá entró en la casa justo cuando colgué. Él y mamá se bajaron como si se tratara de una intervención. Pilar, sé razonable,
empezó mamá, con los ojos húmedos como si estuviera en una telenovela. Ya no soy razonable, dije, sin molestarme en ocultar el tono de mi voz. Diego se me acercó, medio metro más alto, tratando de parecer amenazador. Vamos, Pilar, dijo en voz baja. No montes una escena. Levanté mi teléfono con el botón de grabación claramente encendido. Repite eso, Diego, para la cámara. Su cara se puso del color de la leche agria. Las sirenas cortaron el aire pesado cuando apareció un coche de policía. Se apearon con mirada severa y gesto serio. ¿Cuál parece ser el problema?, preguntó un agente. Sus bravuconadas se desmoronaron como pan duro. La voz de papá perdió unos decibelios. Es un malentendido, oficiales, asuntos familiares. Robar en mi casa es algo más que un asunto familiar, dije, cruzándome de brazos. Los agentes miraron entre nosotros, observando la escena. Eran buenos en esto, cambiando de marcha según se desarrollaba la situación. Muy bien, empecemos con la identificación y luego seguimos, dijo uno de ellos, sacando un bloc de notas. De mala gana, Zoe entregó a Marta a mamá y rebuscó en su bolso. El tango legal había comenzado. Ellos preguntaban y nosotros respondíamos. Papá y mamá montaron un espectáculo, pero la escritura de la casa estaba a mi nombre, firmada y sellada por el testamento de tía Viviana. ¿Puede probar que vive aquí, señora?, me preguntó el oficial. Mejor, puedo demostrar que soy la propietaria, dije, cogiendo mi maletín del coche. Ver el testamento de tía Viviana fue como respirar hondo por primera vez desde que salí del maldito coche. Los agentes lo leyeron, alzando y bajando las cejas mientras asimilaban la facilidad legal. «Nos parece claro», dijo el agente, guardando los papeles en el maletín. «Le sugiero que entregue un juego de llaves a la señorita aquí presente. De lo contrario, tendremos que proceder con cargos por allanamiento de morada y desalojo ilegal». Como sacando una muela, Zoe entregó un juego de llaves. Mamá y papá se callaron rápidamente, y Diego, bueno, parecía que quería que el suelo se lo tragara entero. Los policías los escoltaron fuera de la propiedad. Mamá me miró como si le hubiera dado una patada a su gatito, pero la ley era la ley. No había lugar para sollozos. La puerta se cerró tras de mí con un clic, como la última palabra de una discusión. Me apoyé en ella y la adrenalina me hizo temblar la mano. Agotada, me dirigí a la cocina para prepararme el café que tanto necesitaba. Mientras servía la tetera, pensé cuál sería mi siguiente paso. El fuerte chasquido de la última cerradura encajando en su sitio me pareció el final de una larga broma de mal gusto. Mi casa, ahora una fortaleza, necesitaba una cosa más para ser perfecta. Tal vez me compre un perro grande y desagradable, murmuré a nadie en particular. No me gustaban mucho las mascotas, pero la idea de un monstruo babeante capaz de ahuyentar a cualquier posible intruso de la familia me hizo sonreír. Pasaron semanas. El silencio de mi familia era más fuerte que cualquier pelea a gritos que hubiéramos tenido. Ni una llamada, ni un mísero mensaje de texto. A veces, a altas horas de la noche, cuando el trabajo estaba hecho y el silencio era demasiado, me encontraba en la página de Zoe en las redes sociales. Se le daban bien las fotos dramáticas de los niños, con ojos tristes y morritos, y los pies de foto me remordían la conciencia. Al hombrecito le gustaría tener un patio para jugar, y el tercer cumpleaños de Marta sin la tía Pilar. Siempre me reía. Creía que tenía amnesia, que olvidaría por qué me mantuve firme y me apiadé. Recuerdo los días en que mendigaba dinero para pagarme los estudios y lo único que recibía eran discursos rimbombantes sobre la responsabilidad y el amor duro. Aún puedo sentir el frío portazo cuando estaba arruinado y necesitado, y me decían que no tenían sitio. La forma en que mis propios cimientos se hicieron polvo bajo mis pies. No, mi nueva vida la hice yo. Pagué mis deudas y luché mis batallas sin nadie a mi lado. Ninguna foto con ojos de cachorrito cambiaría la historia que querían que olvidara. Una vez pensé en responder, con un poco de maldad, pero ¿para qué molestarse? Tenía trabajo con el que ponerme al día y una pila de archivos sobre la mesa a los que les importaban un bledo las rencillas familiares. Tenía clientes que dependían de mí, y esa era la realidad con la que decidí comprometerme. A veces, bien entrada la noche, me servía un poco de bourbon solo y me sentaba en mi patio trasero, el patio trasero que querían quitarme.
y saboreaba la tranquilidad. Volvía a pensar en ese perro guardián, uno grande con un ladrido que haría que mis padres se lo pensaran 2 veces antes de salir al porche. Tal vez un Rottweiler o un mastín, algo que mordiera. Mi teléfono permanecía en silencio, un miembro muerto del que hacía tiempo que había aprendido a prescindir. Y cuando por fin me acostaba, dormía el sueño de los justos o de los malvados. No me importaba cuál. No había fantasmas de culpabilidad que perturbaran mi descanso, ni preguntas inquietas sobre lo que hubiera pasado. Solo la paz de saber que, desde las 4 paredes que me rodeaban hasta el techo que me cubría, todo era mío hasta el final. Lo último que recuerdo cada noche es la vaga idea de tener ese perro. Tal vez lo hiciera, tal vez no, pero la decisión era mía, y eso me bastaba.